María Amparo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿Cómo Pepe, te fue? Pues sí, ahí estuve, y te traigo toda la información bien fresquecita, tal y como me encargaste. Te hago aquí un reporte puntual, ya diste tú las cifras principales. En efecto, estuvo acompañada pues por una decena de secretarios, estaba Osorio Chong también, a la derecha del presidente estaban el secretario de la Defensa y de la Marina, y cada uno de ellos, digamos, los que tenían que informar, el sector salud, el sector educativo, el sector hacendario, desde luego, y nos dieron un informe muy detallado, te diría yo que prácticamente nos dieron un censo de los daños de los dos terremotos, no solamente el del 19 de septiembre, sino también del 7. Me llamó la atención lo que dijo Osorio Chong respecto a las personas afectadas. Son 12 millones de personas más o menos afectadas en 400 municipios, en 12 estados de la República, principalmente Oaxaca, Chiapas y, como ya dije hace un momento, Morelos, Jojutla especialmente. Morelos y, bueno, desde luego la Ciudad de México con 471 fue la cifra que dio el secretario Osorio Chong entre los dos sismos, quiero insistir, sí, 99 en el del 7 de septiembre y el resto el día 19, y bueno, pues nos dieron la cuantificación en términos de daño de patrimonio artística. Dijo Narro que todavía hay personas heridas, y algunas graves. Algunas muy graves, pues, las menos, habló de una decena de personas graves, otras heridas que están recibiendo atención. Habló también el titular de Conagua, Rosario Robles, de Sedatu, pasó un video cuantificando los daños, mostrando pues la gran destrucción que hubo en estos estados que mencionas, y estuvo también que dio un informe el titular de el Instituto de Desarrollo de la Pequeña y Mediana Empresa, hablando de cómo se está apoyando a los negocios, sobre todo a los pequeños negocios. Estamos hablando de 13,000 negocios. 13,812 negocios afectados, a los cuales se les está dando subsidio, financiamiento, reconstrucción de mercados, etcétera. Esto sobre todo en los estados de la República más dañados, pues la gran cantidad de pérdidas en términos de viviendas que quedaron. 180,000, ¿verdad? Dijeron ahí, 180,731. Multiplícale, le calculaban allí, según los informes de Presidencia, digamos 4 personas por vivienda. Entonces estamos hablando de una afectación pues de cerca de 500,000 de personas. Claro, los daños son distintos en las distintas viviendas, edificios, etcétera. No se centró esto en la Ciudad de México, pero sí hablaron mucho de cómo estaba restableciéndose. Prácticamente a los 3 días, Pepe, se restableció el 97% de las personas que perdieron o que sufrieron por pérdida de energía eléctrica y de agua. Reconocen que todavía hay algunos pequeños núcleos afectados, pero sí la rapidez y la eficiencia con la que ha trabajado la Comisión Federal de Electricidad y la Conagua. Tu punto de vista, sí, en grueso, ¿no? Es que hubo una reacción inmediata de parte del gobierno en plan de coordinar el apoyo necesario del Estado mexicano para los connacionales afectados. Mira, yo te diría que salgo de la reunión con una buena impresión. La cuantificación de daños es grande, probablemente va a crecer de la misma manera que crecieron los 37,000 millones que nos dijeron que iba a costar. Ahora habló el presidente de 11,000 más, 48,000 millones. Sí, 10,000 más, digamos, de la cifra que estábamos manejando. Te das cuenta cuando lo ves todo concentrado de la magnitud del reto, y sí habría que reconocer que si el sismo de 1985, Pepe, fue un sismo, yo lo calificaría como que dejó pasmado al gobierno con gran incertidumbre. Hoy, hasta la fecha, cuando tú hables una página de internet y preguntas por el sismo del 85, pues no nos queda claro, porque las cifras van de 5,000 muertos a 30,000. A 30,000. Sí, entonces, pues fue el sismo de la opacidad y del pasmo por parte del gobierno federal. Yo te diría que hay una gran actividad, que hay que reconocer que se ha hecho un trabajo notable ante un reto enorme. Dijo el presidente que no teníamos
un problema de recursos, que había previsiones para que sí se ajustara algo el presupuesto, pero que había previsiones. No se mostró preocupado por la cuantía de recursos. Y, en efecto, no tengo por qué dudar de los datos que nos presentaron cada uno de los secretarios. Hay un programa, una página, en la página de Presidencia, hay un sitio de transparencia en donde están todos estos datos, por si alguien quisiera verlos. Revisarlos. Entonces, claro. Sí impresiona la eficacia y la presencia de todo el gabinete en los distintos lugares. 13 secretarios, es mucho más de medio gabinete, son 18 secretarios de Estado. Son 18 más. Bueno, 19, hoy no sí, sé. 19, si contamos la Procuraduría, que hoy está acéfala, entre comillas, pero bueno, entre comillas, digamos, hay un encargado de despacho, pero sí te da la idea de un gabinete que está en control, que está respondiendo a las demandas inmediatas. Y pues falta por ver, aunque sí lo presentaron, el plan de reconstrucción, con, digamos, medidas o con indicadores, no sé si pecan de optimistas. María Cristina Cepeda fue la que dijo que esto sería transeccional, no alcanzarían a reconstruir, pero en términos de vivienda sí se decía que se iba a dar una gran 11.822 inmuebles de grado cultural, algunos muy importantes como la Catedral de Taxco Guerrero de Santa Prisca, por ejemplo. Sí, pasaron ahí las fotos, realmente es una pérdida patrimonial. Fíjate que el otro día entrevistamos al gobernador, ayer la presentamos aquí, al gobernador del estado de Guerrero. Y nos decía, mira, es de tal magnitud el impacto en el estado de Guerrero que si me pongo a contarte no acabamos nunca. Pero el impacto del sismo en la Ciudad de México, el impacto del sismo en Morelos, donde hubo mucha mayor destrucción, en Oaxaca, los del 7 de septiembre, en Chiapas, opacó todo lo que pasó en Guerrero, que también fue grave. Es decir, el sismo en la Ciudad de México acaparó mucho la atención y sí le hemos puesto atención a lo que ha sucedido en otros puntos, pero ciertamente estamos muy angustiados por lo de Oaxaca, lo de Chiapas, lo de Morelos, donde desaparecieron comunidades completas. Creo que haces bien el énfasis y también quiero decirlo, se habló poco de la Ciudad de México, se habló más de la destrucción en el resto de los estados y la atención que le están poniendo. Los datos, cuando decimos estas cifras de 180,000 viviendas, bueno, ahí hay que dividir porque son 127,000 con daños parciales y luego 50,000 con daños más severos, sí, y luego los que tuvieron que reubicar mientras arreglan las viviendas. Entonces aquí hay que ir a los desglosando, datos, ¿no? Desglosando los datos. Mira, pero sí la impresión es de hay control y se está atendiendo. El secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, hizo un balance claro del impacto que tuvieron los sismos en el aspecto del sistema educativo. Mira, lo dijo de esta manera Aurelio Nuño. Para el 6 de noviembre estén instaladas todas las aulas temporales y estén reubicados todos los niños. Es decir, que hacia el 6 de noviembre el 100% de la matrícula ya está en clase. También el secretario de Salud, el doctor Narro, habló del tema de las afectaciones en el sistema educativo. En el sistema de salud. Que fueron menos, muchas menos de los que uno hubiera pensado. Lo vamos a poner. Fluoración del agua y medición de las condiciones del agua para consumo humano. Eliminar adecuadamente las excretas. Resolver el problema de los moscos, porque ahí, particularmente en algunas regiones de Morelos y en especial en Oaxaca y Chiapas, tenemos el Aedes. Ahí tenemos que combatirlo. Hoy por la mañana, el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, estaba haciendo un llamado al gobierno federal para aportar recursos de manera que se puedan movilizar los escombros de aquellas edificaciones que se tienen que derrumbar porque están en peligro de venirse abajo, pero no hay dinero para pagar los camiones, o dinero suficiente para pagar los camiones que tienen que llevar, los Torton, que tienen que llevar todo el cascajo. Bueno, se habló ahí precisamente de que ese cascajo podría llenar 3 veces el Estadio Azteca. Imagínate la cantidad y el volumen. Hoy lo decía Mancera de esta manera y ya le contestó el secretario de Hacienda. Así lo dijo Mancera. El acuerdo al que hemos llegado ahora con la Secretaría de Hacienda y la propuesta que hace la Secretaría de Hacienda es
ellos van a colocar 400 millones a la cuenta de la Ciudad de México y nosotros estaremos colocando otro tanto para poder llevar a cabo pues el ajuste de estas tareas que se vienen realizando ya de retiro de escombro, de retiro de cascajo. 400 millones de pesos mover el cascajo. Bien. Eso, y también anunció en su turno José Antonio Meade, el secretario de Hacienda, cuáles son los apoyos que se están dando desde fiscales hasta el dinero directo que se le está dando a través de tarjetas para la reconstrucción, ya sea asistida a través de sociedades inmobiliarias, ya sea para autoconstrucción. El dinero que se les está entregando, que llega, bueno, pues dependiendo del daño que haya sufrido tu negocio o tu vivienda, de hasta 30,000 pesos, y después los créditos de hasta 100,000 pesos, ¿no? Entonces, en fin, nos dieron todo este recuento, te quiero insistir, se ve un gabinete, como se diría, con las manos puestas, o las mangas arremangadas, y bueno, pues después vino la miga, porque pues cuando los comentócratas, los conductores, los comunicadores, pues preguntaron, se fueron a otras, digamos, a otros aspectos de la vida política, claro, nacional. Lo platico porque en ningún momento se dijo que esta reunión era off the record, ni mucho menos. Hubo algunas preguntas sobre, por ejemplo, las denuncias que había habido en términos de, pues, por qué se habían venido abajo ciertas construcciones, pero pues siempre gana el morbo político, y se hicieron preguntas desde que del momento de que estamos, sí, a punto de si ahí estaba el aspirante presidencial, sí, cosa que pues naturalmente no contestó. ¿Tú qué crees que ahí estaba? Bueno, pues no sé de dónde vayan a sacar de la manga a otra persona. Siempre puede suceder alguien que esté en la Cámara de Diputados, algún senador, pero bueno, pues todo indicaría que ahí estaba sentado él. No te podría decir la ganadora, había dos nada más mujeres, la secretaria de Cultura y la secretaria de Desarrollo de SEDATU, que es Rosario Robles. Se le preguntó dos aspectos políticos relevantes. Uno fue sobre el procurador, en donde aclaró su posición de ayer. Alguna comentarista preguntó que por qué esta posición de decir se va a dejar hasta el 2018, después de las elecciones, la selección del fiscal. Dijo claramente el presidente que no era el caso, que no se habían interpretado bien sus palabras. Simplemente dijo que no veía él en este momento las condiciones políticas, lo cual no quería decir que no iba a haber fiscal antes de las elecciones. Y el otro es que le preguntaron, Pepe, sobre la propuesta de financiamiento público y la desaparición de plurinominales que hiciera el PRI hace pues ya un par de semanas, ¿no? Uh-huh. Y a raíz de los sismos. Claro. A raíz de los sismos, y dijo claramente, bueno, se informó que los únicos dos partidos que realmente habían entregado el dinero de las últimas administraciones, lo dijo el secretario de Hacienda, habían sido el Partido Revolucionario Institucional y el Partido Verde. Y con respecto a la propuesta de financiamiento público, desaparición del financiamiento público, el presidente dijo, bueno, pues creo que es muy agresiva la propuesta, estoy citando textualmente, la palabra dijo es una propuesta muy agresiva. Yo pienso que se debe de poner a discusión. Yo mismo he dicho no que desaparezcan los plurinominales, pero que se tiene que revisar tanto el financiamiento público como la composición del Congreso, ¿no? Entonces ahí tienes pues dos notas sobre el contexto político de cara a las elecciones. Te diría que fueron las más importantes. Hubo otra pregunta interesante respecto al sismo, que es si había mecanismos de supervisión por parte, digamos, de instancias distintas al propio gabinete. Pues no hay otras instancias, los propios mecanismos internos y la página de transparencia de Presidencia. No se abundó en ese tema. Y políticamente es eso, pues mucho interés sobre el PRI y sobre la sucesión. Yo tengo la impresión de que el presidente puso el balón en esto del fiscal general de la República, el primer fiscal general de la República, puso el balón en la cancha del Senado. Cuando habla de que la crispación, ayer lo decía, ¿no? La efervescencia política. Lo repitió el día de hoy, ¿eh? Hoy dijo, bueno, pues mientras lo permita la crispación política, sí,
entonces habrá un fiscal. No necesariamente quise decir ayer que será hasta después de las elecciones. No, es cuando el Senado esté en calma y con razón suficiente para debatir y discutir el tema. Adelante, que venga el nombramiento. Te las digo las palabras textuales porque lo apunté, sabía que me lo ibas a preguntar, Pepe, y dijo así: no dije que se iba al 2018, ¿sí? Pero no se puede ser rehén de un clima de efervescencia política. Si se puede trabajar con las fuerzas políticas en un ambiente crispado o no, será una cosa que veremos, pero tenemos que cuidar el perfil idóneo y mirar hacia adelante, ¿no? Palabras más, palabras menos, ahí va yo anotando casi como taquimecanógrafa. Fue una larga reunión, intensa, sí. Muchísimas preguntas, muchos preguntadores. Muchos preguntadores que aprovecharon, porque digo, esta era una reunión sobre el sismo, Pepe, pero pues se aprovechó para llevar agua al molino de los comentócratas, o en fin, como tú le quieras llamar. Así que hay nota del sismo, en donde, insisto, se ve una administración con control, sí, y por otro lado, pues la nota política, que es la que estamos comentando en este momento, sí, tú y yo, Pepe. Abrí el noticiario, justamente la edición de hoy, señalando que el PRI está convocando para el próximo viernes a una reunión para dar a conocer detalladamente cuáles van a ser los procesos que van a seguir en este partido político para los métodos, pues, para elegir a los candidatos a cargos de elección popular, senadores de la República, federales, claro, diputados federales y desde luego presidente de la República. Pero bueno, ya sabemos cómo se barajan las cartas. Una cosa es lo que se dice, otra cosa es la que lo que sucede, sí, claro. Esa es la decisión suprema del máximo poder sexenal y si me preguntas, que ejerce quien está al mando de la Casa Presidencial de los Pinos. Eso es el privilegio de mandar. Y ahí van a salir las cosas. Ahora, palomear las listas, pues también. Pues también, sí. También, listas de diputados y demás. Hay restricciones, sí, se tiene que escuchar a los gobernadores, se tiene que ver cómo se mueven las fuerzas políticas y económicas en cada estado, pero es cierto, hay un palomeo de listas, es un control que no se deja fácilmente. Pero si soy honesta, te tengo que decir que nos fuimos sin ninguna pista en términos de... Ni habló más un secretario que otro, ni se le dio más. No, nos fuimos clueless, como se dice, nos fuimos sin pista alguna sobre a dónde se está inclinando la voluntad o el corazón, como lo quieras decir, del presidente. Posible candidato, bueno, del aspirante a candidato del PRI, porque no necesariamente es el sucesor presidencial. No, eso no, por fortuna, eso sí sabemos que jugamos con la incertidumbre propia de la democracia, certidumbre en las reglas, incertidumbre en el resultado. Pero claro, ¿qué es lo que quieres ver? Señales de que si a ver si sentó a su derecha fulano. No, se sentó de acuerdo con el protocolo al gabinete, no hubo ahí ninguna sorpresa y se vio hábil el presidente bateando las preguntas capciosas de pues los que estábamos allí, en términos de que por dónde iba a ir esta sucesión. Doctora Así Casar, que difícilmente que alguien te pueda decir, oye, no, Pepe, sabes que sí, yo sí vi una inclinación. No, parejito trató a los secretarios de Estado. Gracias, doctora Casar, por esta estupenda crónica comentada además. Añadida ahí con comentarios, adobada, con sazón, por supuesto, periodístico. Estupendo, gracias. Al contrario, la doctora Pepe, María Amparo Casar, a estas horas todavía en su juicio.